El diario cayó al suelo y me quedé mirándolo durante lo que debieron ser varios minutos, sin ser capaz de agacharme a recogerlo. Las manos me temblaban, no de frío, no de cansancio, de algo para lo que todavía no tengo nombre exacto. Eran las 4 de la madrugada. Encarnación llevaba 3 días fuera de casa, y yo acababa de leer 40 años de matrimonio desde el otro lado. Desde el lado que nunca me correspondió ver. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete antes de seguir. No vas a querer perderte la vuelta que da esta historia. Voy a intentar contarles todo desde el principio de verdad, no desde esa noche, porque si empiezo por el cuaderno en el suelo y el silencio del apartamento y el reloj marcando las 4:12 de la madrugada, no van a entender el peso de lo que encontré, y necesito que lo entiendan. Necesito que sientan exactamente lo que yo sentí en esa silla, con ese cuaderno azul abierto sobre las rodillas y las páginas llenas de la letra de mi mujer. Me llamo Emilio Palomar Aguirre. Tengo 63 años. Fui perito contable judicial durante 31 años, el último de ellos ya con un pie fuera, hasta que me jubilé hace 2. Toda mi vida profesional la pasé analizando documentos que la gente quería ocultar, extractos bancarios con movimientos que no cuadraban, contratos con cláusulas enterradas en el párrafo 17, declaraciones patrimoniales que presentaban una cara limpia y escondían otra completamente distinta debajo. Me pagaban por encontrar lo que otros habían intentado tapar con cuidado. Y lo encontraba, casi siempre. Casi siempre. Mi mujer se llama Encarnación Morales Vega. Encarni. Desde siempre. 61 años. Nos conocimos en Zaragoza en el verano de 1983, en una verbena de barrio a la que ninguno de los dos quería ir esa noche. Ella había ido porque su amiga Marisol la arrastró de casa casi a la fuerza. Yo fui porque mi hermana Rosario me dijo que llevaba 3 sábados seguidos sin poner un pie en la calle y que eso no era manera de vivir. Rosario siempre ha tenido razón en las cosas que importan. Encarni estaba de pie junto a una mesa de refrescos, con un vaso en la mano y cara de querer estar en cualquier otro sitio. Había algo en esa expresión, esa mezcla de elegancia sin esfuerzo y desgana honesta, que me pareció la cosa más auténtica que había visto en mucho tiempo. Me acerqué. Le pregunté si el calor era tan malo en toda la ciudad o solo en ese patio en concreto. Ella me miró un segundo, evaluándome sin disimulo, y me dijo: en toda la ciudad. Pero aquí además hay chotis, y eso ya es imperdonable. Nos reímos. Hablamos durante casi 3 horas sin movernos del sitio. Cuando la verbena empezó a vaciarse, le pedí el teléfono. Me lo dio sin dudarlo. Nos casamos el 14 de julio de 1984. Una ceremonia de 30 personas en la parroquia del barrio. Después, una comida larga y ruidosa en el restaurante donde trabajaba el cuñado de Marisol, que nos hizo precio y nos regaló una botella de cava que guardamos hasta Nochevieja. Ella tenía 21 años, yo 23. Los dos llegamos al matrimonio sin más capital que las ganas de construir algo que valiera la pena, y lo construimos. Eso es lo que hace tan difícil contarles todo esto ahora. Nuestra primera casa fue un piso de 70 metros en el arrabal, tercero sin ascensor, con una humedad en la pared del baño que ningún producto del mercado consiguió eliminar del todo en los 6 años que vivimos ahí. Encarni la decoró con una habilidad que yo no tenía para nada. Encontraba muebles en el rastro los domingos por la mañana, los lijaba ella misma en el patio, los pintaba, los colocaba en su sitio, como si siempre hubieran estado ahí desde el principio. Yo trabajaba. Estudiaba por las noches para los exámenes del cuerpo de peritos. Me levantaba a las 6, llegaba a casa pasadas las 8, comía lo que ella había dejado tapado en la cocina y abría los libros hasta medianoche. Ella nunca se quejó de eso. Ni una vez. En el 91 nació Bernardo. Yo tenía 29 años y recuerdo que cuando la enfermera me lo puso en brazos por primera vez, sentí una especie de pánico sereno, como si todo lo que había construido hasta ese momento fuera solo el prólogo de algo mucho más grande para lo que nadie me había preparado.
Encarni me miraba desde la cama con una sonrisa agotada y los ojos todavía húmedos. «Ya somos 3», me dijo en voz baja. «No lo eches a perder». No lo eché a perder, o eso creí durante mucho tiempo. Bernardo creció siendo el centro de la vida de su madre de una forma que yo notaba, pero no sabía nombrar con precisión. No era una sobreprotección visible, nada que levantara una señal de alarma concreta. Era más bien una complicidad cerrada entre ellos, un lenguaje propio con sus palabras, sus referencias, sus silencios que se entendían sin necesidad de explicación. Yo lo atribuía a la dinámica natural entre madre e hijo único. Pensaba que era algo completamente habitual, que todas las madres tenían ese código con sus hijos y que yo simplemente no formaba parte de él porque llegaba tarde y los fines de semana estaba agotado y nunca aprendí a meterme en conversaciones que no necesitaban de mí. Trabajé demasiado. Eso es lo primero que reconozco sin buscarme excusas. Hubo años enteros en que estuve físicamente dentro de esa casa y emocionalmente en otro sitio completamente distinto. Cenas en que Encarni me contaba algo y yo asentía sin haber escuchado la mitad de lo que decía. Fines de semana en que ella quería hacer algún plan y yo necesitaba al menos 3 horas de silencio absoluto para descomprimir de la semana de trabajo. Vacaciones en que metía carpetas en la maleta y ella lo sabía antes de que yo abriera el armario. No me quejo de ella por haber aguantado eso. Me quejo de mí mismo por haber pensado que era normal exigirlo. Eso es lo que soy. Un hombre que construyó bien y estuvo presente a medias durante demasiados años. Y durante 40 años pensé, con una convicción que ahora me resulta casi incomprensible, que eso era suficiente. Encarni tenía una costumbre que conocí desde los primeros meses de convivencia. Escribía en cuadernos, no era un diario estructurado con fechas y encabezados formales. Era una mezcla de todo, listas del mercado, números de teléfono que no quería perder, recetas que veía en la televisión por las tardes, frases que quería recordar, cosas que tenía pendientes. Cuadernos de espiral, de esos corrientes que se compran en cualquier papelería, con tapas de colores distintos según el año. Los usaba durante semanas, y cuando se acababan, los tiraba directamente a la basura sin revisarlos. Era algo tan ordinario, tan integrado en el ritmo cotidiano de la casa, que yo no le prestaba más atención de la que le prestaba a la cafetera o al paragüero del recibidor. Por eso, cuando encontré el cuaderno azul, lo primero que noté fue que era diferente. No era de espiral, era de tapa dura, cosido, del tipo que se vende en papelerías de las que ya casi no quedan, con papel grueso y páginas que no se curvan con la humedad. Azul marino, casi negro dependiendo del ángulo de la luz. Estaba envuelto en un paño de cocina viejo, de los que ya no usábamos porque los bordes estaban deshilachados, y sujeto con un elástico doble que había dejado 2 surcos marcados en la tela de tanto tiempo en la misma posición. Lo encontré el miércoles por la tarde. Encarni llevaba 3 días en Salamanca con Marisol y otras 2 amigas, un viaje que habían organizado desde febrero y que a mí me había parecido bien desde el principio. Decidí aprovechar su ausencia para limpiar a fondo el dormitorio, algo que ella solía hacer con una regularidad que yo nunca había igualado y que llevaba postergando desde la jubilación con una habilidad bastante vergonzosa. Empujé el ropero para barrer detrás, y ahí estaba, en el ángulo entre la pared y el suelo, como si llevara tiempo esperando que alguien moviera ese mueble. Me quedé con él en la mano sin abrirlo durante un momento que no supe medir. Algo en el peso, en el cuidado evidente con que estaba envuelto y guardado, me dijo con una claridad extraña que aquello no era una lista de la compra ni una receta de cocina. Lo llevé a la sala. Me senté en el sillón de siempre, el de la izquierda frente a la ventana. Saqué el cuaderno del paño con cuidado. Quité el elástico. Lo sostuve un momento más antes de abrirlo. Abrí la primera página. La letra era de Encarni. Inconfundible, esa forma de hacer las L's con un pequeño bucle que le había visto escribir miles de veces en miles de papeles distintos. La fecha estaba en la esquina superior derecha, anotada con bolígrafo negro. Y debajo, una sola línea escrita con más firmeza que el resto,
como si hubiera apretado el bolígrafo con más fuerza de lo habitual. Día 1. Hoy empieza mi plan. Leí esa frase 4 veces seguidas. La leí y la volví a leer porque una parte de mí necesitaba que las palabras dijeran otra cosa, cualquier otra cosa, y no lo que parecían decir con toda la claridad del mundo. Pasé la página y seguí leyendo. No me levanté de ese sillón hasta las 4 de la mañana. No me serví agua, no encendí la televisión, no miré el teléfono ni una sola vez. Leí cada página de ese cuaderno con la misma concentración que había puesto durante 31 años, en los documentos más complicados que habían pasado por mis manos. Pero esto era distinto a todo lo que había analizado antes. Esto no era el fraude de ninguna empresa, ni la declaración patrimonial falsa de ningún desconocido. Era la letra de mi mujer. Y lo que describía era algo que yo, con toda mi experiencia, con todos mis años entrenados para detectar exactamente ese tipo de cosas, no había visto venir en absoluto. Cuando llegué a la última página, las manos me temblaban de una manera que no recordaba haber sentido nunca en 63 años. El cuaderno se me resbaló de los dedos, cayó al suelo y se quedó abierto sobre el parqué, con aquella última entrada mirando hacia arriba bajo la luz de la lámpara. No me moví para recogerlo. Me quedé en la silla recto, con los brazos apoyados en los reposabrazos, mirando el cuaderno en el suelo como si fuera un objeto que no reconociera del todo. El reloj de la cocina marcaba las 4:12. El apartamento estaba en silencio completo. 40 años de buenos días, 40 años de te amo antes de que yo terminara de abrir los ojos por la mañana. 40 años de una mujer que sabía sin preguntarme cuándo necesitaba que no le hablaran y cuándo necesitaba que no le dejaran solo. 40 años que en ese momento, en esa silla, con ese cuaderno en el suelo y las 4 de la madrugada encima, yo estaba leyendo desde el otro lado. Para entender lo que encontré en ese cuaderno, necesitan saber quiénes somos, quiénes éramos, todo lo que construimos juntos antes de que yo empujara ese ropero y encontrara lo que había esperando detrás. Zaragoza en los años 80 olía a gasoil y a pan recién hecho al mismo tiempo, dependiendo de la calle y de la hora del día. Las mañanas de invierno llegaban con una niebla baja que borraba las esquinas y hacía que la ciudad pareciera más pequeña, más contenida, casi íntima. Yo salía a las 6:30 con el abrigo subido hasta las orejas y el maletín con los libros de preparación para los exámenes del cuerpo de peritos y caminaba 4 bloques hasta la parada del autobús con la cabeza llena de artículos que necesitaba memorizar antes del viernes. Entonces, no teníamos coche. Lo compramos en el 87, un Seat Ibiza de segunda mano que Encarni bautizó con un nombre que ahora mismo no soy capaz de recordar sin que se me encoja algo por dentro. Era de color burdeos, con un rayón en el lateral del copiloto que el anterior dueño había intentado cubrir con una pasta que no pegaba bien al color original. Lo compramos un sábado de octubre. Encarni insistió en dar una vuelta por la ciudad esa misma tarde, sin destino concreto, solo por el placer de ir en algo que era nuestro. Pusimos la radio. Salió una canción que a ella le gustaba mucho en aquel tiempo y que yo nunca conseguí aprender del todo. Cantó durante un buen rato mirando por la ventana mientras yo conducía y trataba de no perderme entre las calles del ensanche. Eso era ella. Eso era Encarnación Morales Vega, antes de todo lo que tengo que contarles ahora. Cuando nos casamos en el 84, ninguno de los dos tenía nada que mereciera llamarse patrimonio con seriedad. Mi sueldo de funcionario en prácticas llegaba a las 72,000 pesetas al mes, que en aquel entonces permitían vivir con cuidado y ahorrar muy poco. El piso del Arrabal lo alquilamos los primeros 4 años, porque comprar no era una posibilidad real todavía. Encarni trabajó desde el primer año en una gestoría del centro, llevando la contabilidad de pequeños negocios con una competencia que su jefe tardó exactamente 3 semanas en reconocer y otros 3 años en remunerar como correspondía. Era ordenada, meticulosa, con una cabeza para los números que yo, siendo perito, llegué a admirarle en más de una ocasión. Ella nunca lo presumió.
Solo lo ejercía con esa naturalidad de quien hace bien lo que hace sin necesitar que nadie se lo confirme. Los 90 fueron los años del esfuerzo visible. Compramos el piso en el 92, un tercero con ascensor, en un bloque nuevo en Las Fuentes que nos pareció enorme comparado con lo anterior, aunque tenía exactamente 15 metros cuadrados más. Bernardo tenía ya 1 año y dormía en la habitación que Encarni pintó ella misma, de un color entre verde y gris que en la pinturería llamaban salvia, y que a mí me parecía simplemente verde, aunque aprendí con rapidez que corregirla en ese tipo de cosas no llevaba a ningún sitio productivo. Bernardo era un niño tranquilo, de los que observan antes de actuar, de los que no lloran por cualquier cosa, sino que guardan el llanto para cuando algo lo merece de verdad. Encarni lo entendía con una precisión que yo miraba con admiración y cierta distancia al mismo tiempo. Sabía cuándo necesitaba que lo dejaran solo con sus cosas y cuándo necesitaba que alguien se sentara a su lado sin hablar. Yo llegaba por las noches y lo encontraba ya dormido casi siempre, y los fines de semana intentaba compensar esa ausencia cotidiana con planes que a veces resultaban bien y otras veces eran simplemente el esfuerzo torpe de un hombre que no sabía muy bien cómo ser padre fuera del andamiaje que el trabajo le daba a todo lo demás. Hubo años buenos. Quiero que quede claro eso. Hubo años en que llegaba a casa con ganas genuinas y Encarni tenía la cena preparada, y nos sentábamos los dos después de que Bernardo se durmiera a hablar de nada importante durante horas. Hubo vacaciones en la costa que recuerdo con una claridad que ahora duele un poco. Hubo una noche en Peñíscola, creo que fue en el 96, en que Bernardo se quedó dormido en el asiento trasero del coche, de vuelta al apartamento, y lo subimos entre los dos sin despertarlo. Luego nos quedamos en la terraza hasta pasada la medianoche, escuchando el mar desde abajo. No hablamos de nada especial. Solo estuvimos ahí. Pero también hubo años en que me perdí cosas que no tengo manera de recuperar. El recital de fin de curso de Bernardo en la escuela, el año que tenía 9, al que no llegué a tiempo porque una junta pericial se extendió más de lo previsto y cuando aparqué en la puerta del colegio ya estaban saliendo los últimos padres. Encarni no me dijo nada esa noche. Se lo guardó, que era su manera de decírmelo todo. Las vacaciones del verano del 2000 en que prometí que no llevaría trabajo y lo llevé, y ella lo supo antes de que yo abriera la maleta porque conocía mis gestos y mis silencios mejor de lo que yo mismo los conocía. Eso es lo primero que reconozco sin buscarme excusas. Trabajé demasiado. Hubo periodos enteros en que estuve físicamente dentro de esa casa y emocionalmente en otro sitio completamente distinto. Cenas en que Encarni me contaba algo y yo asentía sin haber escuchado la mitad. Fines de semana en que ella quería salir y yo necesitaba 3 horas de silencio para descomprimir de la semana. No me quejo de ella por haber cargado con eso durante tanto tiempo. Me quejo de mí mismo por haber pensado, con una convicción que ahora me resulta casi incomprensible, que todo aquello era suficiente. La costumbre de los cuadernos la conocí desde los primeros meses de convivencia. Siempre había uno sobre la mesita de la cocina o en el cajón del recibidor, con listas de cosas pendientes, números de teléfono que no quería perder, recetas que veía en la televisión por las tardes, cuadernos de espiral, con tapas de colores que cambiaban sin patrón aparente. Los usaba durante semanas, a veces menos, y cuando se terminaban los tiraba directamente sin revisarlos. Era algo tan incorporado en el ritmo de la casa que yo no le prestaba más atención de la que le prestaba a la cafetera o al paragüero del recibidor. Una rutina tan banal que se volvía invisible. El cuaderno azul nunca estuvo sobre ninguna mesa. Nunca apareció en ningún cajón. Nunca formó parte del inventario visible de ese apartamento. Ahora sé por qué. Hubo también una frase. Hace 2 años, una noche de noviembre, después de cenar. Estábamos recogiendo la cocina y Encarni se apoyó en la encimera con el trapo en la mano y me miró de una manera que en ese momento no supe descifrar. Había algo en sus ojos, no tristeza exactamente, sino algo más parecido al agotamiento de quien lleva mucho tiempo pensando en lo mismo sin poder decirlo. Me dijo, «Emilio,
A veces pienso que construimos todo esto para nada. Yo la miré. Le pregunté qué quería decir con eso. Ella negó ligeramente con la cabeza, como descartando sus propias palabras antes de que pudieran aterrizar, y respondió: «Nada, son cosas mías, estoy cansada». Y yo lo dejé ahí. Lo interpreté como el final de una semana larga, como uno de esos momentos en que el cansancio acumulado sale por la boca con más peso del que en realidad carga. Me acerqué, le di un beso en la frente y seguí recogiendo los platos. No volví a pensar en esa frase hasta que la encontré citada en el cuaderno azul, con una precisión que me hizo entender que no había sido un comentario espontáneo. Era algo que llevaba tiempo tomando forma desde mucho antes de esa noche. En la primavera de hace 3 años, recibí una llamada del notario que llevaba los asuntos de mi tío Alfredo. Mi tío había muerto en febrero sin testamento formal, y el proceso había sido lento por varios motivos que no vienen al caso ahora. La llamada era para informarme de que, resueltas todas las cuestiones pendientes, yo resultaba ser el único heredero legal de un piso en el casco histórico de Zaragoza que Alfredo había adquirido en los años 70. La tasación, con los valores actuales del mercado inmobiliario, era bastante superior a lo que habría imaginado. Esa tarde se lo conté a Encarni en la cocina mientras esperábamos que hirviera el agua para la pasta. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé de explicarle el asunto, me preguntó si los papeles ya estaban a mi nombre o si quedaban trámites adicionales. Le dije que en unas semanas estaría todo formalizado. Asintió y dijo que bien, que era una buena noticia. Y siguió removiendo la salsa sin añadir nada más, como si la conversación hubiera llegado a su final natural. Lo que yo no sabía en ese momento, lo que no podría haber sabido con ninguna información que tuviera entonces, es que esa conversación en la cocina había cambiado algo en ella. No de golpe, no de forma visible. Algo que llevaba años acumulándose, encontró aquella tarde un punto de apoyo concreto, una razón específica para dejar de ser solo un pensamiento y convertirse en otra cosa. Esa noche, según lo que escribió en la primera página del cuaderno azul, Encarnación Morales Vega tomó una decisión. Y durante los 3 años siguientes, cada mañana sin excepción, me dijo que me quería antes de que yo terminara de abrir los ojos. Ninguna de esas mañanas me dio una sola razón para dudar de ella. Ninguna. El teléfono sonó a las 9:15 de la mañana, con la pantalla mostrando el nombre de Encarni. El cuaderno azul estaba abierto sobre la mesa de la cocina, con varias páginas señaladas con trozos de papel que había cortado durante la madrugada. Me quedé mirando la pantalla durante 3 o 4 segundos, largo suficiente para que el nombre parpadeara 2 veces. Luego lo cogí. «Buenos días», dijo ella. «¿Dormiste bien?» Había dormido exactamente 40 minutos entre las 4 y las 5 de la madrugada, sentado en el sillón de la sala con el cuaderno cerrado sobre el pecho. No era sueño, era un apagón breve del organismo, el tipo de inconsciencia que el cuerpo negocia cuando ya no puede sostener más horas de vigilia. Pero mi voz salió con una normalidad que todavía me resulta difícil de explicar. «Bien», respondí. «Dormí bien. ¿Cómo estáis allí?» Cerré el cuaderno con una mano mientras hablaba. Un movimiento lento, sin ruido, como si alguien pudiera escuchar el papel desde el otro lado de la línea. Ella me contó que habían desayunado en una terraza cerca de la Plaza Mayor, que el tiempo era estupendo para la época del año, que Marisol había insistido en visitar no sé qué museo por la tarde. Su voz sonaba relajada, liviana, casi, como si el peso que había detectado en ella durante los últimos meses se hubiera quedado atrás. «¿Necesitas algo de casa?», preguntó antes de colgar. Tardé un segundo de más en responder. «No», dije. «Todo está bien aquí». Hubo una pausa pequeña al otro lado. Quizás solo fueron fracciones de segundo. Quizás más. No lo sé con certeza porque en ese momento tenía los dedos posados sobre la tapa cerrada del cuaderno y la cabeza procesando 2 conversaciones simultáneamente, la que estaba teniendo y la que había leído en esas páginas las 12 horas anteriores.
Bueno, entonces hasta mañana. Te quiero. Yo también, respondí. Colgué. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me quedé con la mano apoyada encima un momento largo. Luego levanté la tapa del cuaderno y busqué la página donde lo había dejado. Con la luz de la mañana, el cuaderno era un objeto diferente al de la noche anterior. En las primeras horas no había podido leerlo con distancia. Me había arrastrado de una página a la siguiente como alguien que recibe un golpe y no sabe todavía la magnitud del daño. Pero con el sol entrando por la ventana y una taza de café sin terminar a mi lado, empecé a releerlo con la parte de la cabeza que 31 años de trabajo habían entrenado para exactamente este tipo de análisis. En Carney no escribía en ese cuaderno todos los días. Había entradas separadas por semanas, a veces por casi un mes. Lo que registraba no era el relato de su vida cotidiana, sino anotaciones concretas, fechas, nombres, importes, decisiones tomadas, pasos pendientes. Tenía la estructura de alguien que documenta un proceso con método, no de alguien que vuelca emociones en un papel. Y eso, más que el contenido en sí, fue lo primero que me detuvo esa mañana con claridad. Había una entrada de 3 semanas después de día 1 que decía simplemente: hablar con B, ver si entiende lo que está en juego. Y debajo, una semana más tarde, otra línea. B lo entiende, está dispuesto a colaborar en lo que haga falta. 3 palabras subrayadas con el mismo bolígrafo azul. Dispuesto a colaborar. Leí esa frase 2 veces sin moverme. Bernardo. Solo esa inicial, pero en el contexto de lo que rodeaba esa página no había otra posibilidad. B era Bernardo, mi hijo, que entonces tenía 32 años y vivía en el apartamento que yo pagaba en el otro extremo de la ciudad. Había sido informado del plan menos de un mes después de que empezara. Y no solo informado, había aceptado participar. Pasé las páginas con cuidado, buscando más menciones. Las había. Varias distribuidas a lo largo de los meses siguientes, siempre escuetas, siempre con esa economía de palabras que caracterizaba todo lo que Carney escribía en ese cuaderno. En una entrada de hace aproximadamente año y medio, aparecía un nombre que no había escuchado nunca en esa casa: Bufete Alcántara. Solo eso. El nombre y una fecha que correspondía a un martes. Me recosté en la silla. Bufete Alcántara. No era un despacho que hubiera formado parte de ninguna conversación en ese apartamento. Y Bernardo era arquitecto. Diseñaba proyectos de reforma y supervisaba obras. No tenía asuntos jurídicos que yo supiera que requirieran de ese tipo de asesoramiento especializado. Busqué el nombre en el teléfono. Bufete Alcántara, Zaragoza. Apareció de inmediato. Derecho patrimonial y civil. Gestión de activos inmobiliarios y transmisiones de propiedad. Me quedé mirando esa descripción durante un rato. Transmisiones de propiedad. El piso del casco histórico que había heredado de mi tío Alfredo hacía 3 años. El que había mencionado a Carney en la cocina mientras esperábamos que hirviera el agua, sin imaginar que esa conversación iba a quedar registrada en la primera página de un cuaderno que ella escondió detrás de un ropero. Guardé el cuaderno en el armario del dormitorio, detrás de una caja de documentos viejos que Carney rara vez abría, envuelto de nuevo en el paño y con el elástico en su sitio. Necesitaba salir. Necesitaba la sensación concreta del pavimento bajo los pies y el ruido de la calle, aunque la cabeza no fuera a vaciarse por mucho que caminara. Fui al colmado de la esquina a comprar un par de cosas que no necesitaba especialmente. Luego anduve sin rumbo definido por las calles del centro, dejando que los pies eligieran la dirección sin interferencia consciente. A los 20 minutos me encontré en una calle que no formaba parte de ninguno de mis recorridos habituales, frente a una fachada de ladrillo con una placa discreta junto al portal: Bufete Alcántara, gestión patrimonial. No había planeado ir hasta ahí, o quizás sí, sin reconocerlo del todo. Me detuve en la acera de enfrente, junto a un kiosco de prensa. Saqué el teléfono con el gesto de quien va a consultar algo, pero no miré la pantalla. Miré la puerta del bufete.
el portal de madera oscura con el picaporte de latón, la placa en la pared, la persiana a medio bajar de la ventana del primer piso. Fue entonces cuando la puerta se abrió desde dentro. Bernardo salió al portal con el teléfono pegado a la oreja y la chaqueta doblada sobre el brazo, como alguien que acaba de recoger sus cosas y está terminando una llamada antes de ponerse en marcha. Llevaba el mismo reloj negro de esfera grande que le había regalado Encarni el año que cumplió 32. Colgó el teléfono, bajó el escalón del portal y me vio. Hubo algo en su cara que duró menos de un segundo antes de desaparecer. No era exactamente sorpresa. Era otra cosa, algo más parecido a un cálculo rápido que se completó casi en el mismo instante en que empezó. Luego vino la sonrisa, abierta, sin aparente esfuerzo. «Papá, ¿qué haces por aquí?» 31 años analizando declaraciones me habían enseñado a distinguir entre la sorpresa genuina y la sorpresa que se construye sobre la marcha. La primera te abre la cara desde dentro, la segunda la organiza desde fuera. Bernardo era inteligente, pero yo había visto ese gesto en personas mucho más entrenadas que él. Vine a hacer unos recados por el centro. Respondí con la misma calma. «¿Y tú?», señaló vagamente el edificio a su espalda sin voltearse a mirarlo directamente. «Un asunto de un compañero de trabajo. Me pidió que recogiera unos documentos porque él no podía acercarse». Metió el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. «Ya sabes cómo son estos trámites que siempre hay que aparecer en persona». Asentí. Miré el edificio un momento, con la expresión neutra de quien registra información sin asignarle peso. El mismo gesto que había usado durante décadas en salas de vistas, cuando alguien decía algo que necesitaba verificar más tarde sin que lo notaran. «¿Comes algo antes de volver?», propuso él. «Tengo cosas pendientes en casa», dije. «Mañana llega tu madre. Hay que ordenar un poco». Se despidió con un golpe afectuoso en el hombro y echó a andar en dirección contraria. Lo observé durante los primeros pasos sin moverme del sitio junto al kiosco. Caminaba sin prisa, con la soltura de quien no tiene nada que justificar. Volví a casa despacio, por calles distintas a las de la ida. Un compañero de trabajo, documentos que había que recoger en persona. Un bufete especializado en transmisiones de propiedad al que mi hijo había acudido en un día laborable por la mañana, en una calle que no estaba cerca ni de su oficina, ni de ningún encargo que yo supiera que tuviera en esa zona de la ciudad. Cuando llegué al apartamento, me senté a la mesa de la cocina sin quitarme el abrigo. Abrí el cajón donde guardaba recibos y facturas pendientes y saqué el bloc de papel cuadriculado que usaba para anotar cosas cuando no tenía nada mejor a mano. Era pequeño, del tamaño de un bolsillo con la cubierta marrón algo desgastada por el uso. Lo había comprado en una papelería hacía años sin ningún propósito específico y había sobrevivido a varios vaciados de cajón porque siempre me parecía que podía servir para algo. Escribí en la primera página la fecha de ese día. Debajo, la hora en que Bernardo había salido del portal. Debajo, la dirección exacta del bufete. Y al final, entre paréntesis, la explicación que me había dado, palabra por palabra, tal como la recordaba. No sabía aún con precisión qué estaba construyendo. Pero había aprendido a no desechar ningún dato antes de entender para qué sirve, y ese bloque de información no lo iba a soltar. Metí el bloque en el bolsillo del abrigo. Fui al dormitorio. Saqué el cuaderno de detrás de los documentos y lo abrí en la última entrada, la que Encarni había escrito menos de 2 semanas antes de salir hacia Salamanca. Era más corta que las anteriores. Decía que el proceso estaba en la recta final y que solo quedaba resolver el último paso antes de que todo estuviera listo. El último paso. Encarni volvía al día siguiente, y yo no tenía claro si lo que había leído en esas páginas era el mapa completo o si el cuaderno solo contenía lo que ella había decidido poner por escrito. En mi experiencia, la documentación que existe no siempre es la documentación completa. Lo más significativo suele estar en lo que no aparece en ningún papel. Esa noche, tumbado en la cama que compartíamos desde hacía 4 décadas, miré el techo durante 2 horas y pensé en esa última línea. El último paso. No sabía qué era.
No sabía cuándo estaba previsto. No sabía si ya había comenzado sin que yo me hubiera dado cuenta. Y eso, más que todo lo que había leído la noche anterior, era lo que no me dejaba cerrar los ojos. Encarnación llegó a las 6:40 de la tarde con una bolsa de tela en cada mano y el cabello recogido de una forma diferente a como solía llevarlo en casa, más informal, como si hubiera pasado 5 días siendo una versión más ligera de sí misma. Dejó las bolsas en el recibidor, se quitó la chaqueta, me buscó con la mirada y me dio un beso en la mejilla antes de decir nada. «Huele bien aquí», dijo. «¿Cocinaste algo?» «Sopa de ajo. Queda en el caso si tienes hambre». Sonrió. Fue hacia la cocina con el paso de alguien que vuelve a un lugar conocido y lo reconoce con el cuerpo antes que con los ojos. Abrió el cazo, olió, asintió para sí misma. Yo estaba de pie junto a la puerta del pasillo, con las manos en los bolsillos del pantalón, mirándola moverse entre los fogones con esa naturalidad de 4 décadas que en los últimos 3 días se había convertido en algo que ya no sabía cómo nombrar con exactitud. «¿Pasó algo mientras estuve fuera?», preguntó sin voltearse. La pregunta era completamente rutinaria, del tipo que se hace por inercia, no porque se espere una respuesta de verdad. Pero duró en el aire un momento más de lo normal, mientras yo calculaba la distancia entre lo que sabía y lo que podía decir. «Nada especial», respondí. «Moví unos muebles para limpiar. Me vine arriba tarde un par de noches». Encarni se volvió a mirarme con una sonrisa pequeña, como siempre que me voy. Se sirvió un plato de sopa y se sentó a la mesa. Yo me senté frente a ella con una taza de café que no necesitaba, pero que me daba algo concreto donde poner las manos. Hablamos de su viaje durante 20 minutos, de Salamanca, de la catedral, de que Marisol había discutido con otra de las amigas por una tontería de hotel y luego se habían reconciliado en la cena. Encarni lo contaba con esa habilidad suya para construir una escena con los detalles precisos, los que hacen que quien escucha vea lo que está describiendo. Yo escuché. Pregunté en los momentos en que era natural preguntar. Reí una vez cuando la situación lo pedía, y todo el tiempo, en algún lugar detrás de todo lo demás, procesaba la frase del cuaderno que no había conseguido sacarme de la cabeza desde la noche que la leí. El último paso, el proceso en la recta final. Los 3 días siguientes los usé con un método que había aprendido a aplicar antes de mover ninguna ficha: documentar antes de actuar. Empecé por lo más accesible. Nuestra cuenta bancaria era conjunta desde el año que nos casamos. Durante los primeros 20 años, la gestioné yo con el rigor propio de quien trabaja con números todos los días. Pero cuando me jubilé, sin ninguna conversación formal al respecto, esa responsabilidad había pasado de forma natural a Encarni. Ella llevaba el día a día de los pagos domésticos con la misma eficiencia con que había llevado la contabilidad de aquella gestoría 30 años atrás. Revisaba los extractos, pagaba los recibos, controlaba los saldos. Yo había dejado de mirar los movimientos con detalle porque no tenía razón para hacerlo. O eso creía. Un martes por la mañana, mientras Encarni estaba en la peluquería, abrí el portal del banco desde el ordenador del estudio. Introduje mis credenciales, que seguían siendo válidas aunque hacía meses que no las usaba. El sistema tardó unos segundos en cargar. Fui directamente al historial de movimientos. Seleccioné el rango de los últimos 36 meses. Lo que apareció en pantalla era perfectamente normal a primera vista. Los pagos del seguro del hogar, la comunidad de vecinos, la luz, el gas, la compra semanal, los recibos del médico. La estructura de una vida organizada que funciona sin llamar la atención. Pero yo no busqué los gastos habituales. Busqué los que no encajaban en ninguna categoría conocida. Tardé menos de 20 minutos. Estaban distribuidas con cuidado. Nunca el mismo día del mes. Nunca el mismo importe exacto. Siempre por debajo de 900 euros, que es el umbral a partir del cual ciertos movimientos generan alertas automáticas en los sistemas bancarios. Yo había peritado suficientes casos de desvío gradual de fondos como para reconocer esa cadencia en menos de 2 minutos. La irregularidad regular.
El patrón que se disfraza de aleatoriedad, pero que, cuando lo colocas en una tabla y sumas las columnas, tiene una geometría interna perfectamente coherente. Las transferencias habían comenzado 34 meses atrás. La primera, de 840 euros, se había producido exactamente 6 semanas después de la fecha que Encarni había anotado como día 1 en el cuaderno azul. Abrí una hoja en blanco en el programa de cálculo que usaba para mis trabajos periciales y empecé a volcar los datos. Importe, fecha, número de cuenta de destino. Importe, fecha, número de cuenta de destino. Hice la suma al final de la primera columna. Me quedé mirando la cifra durante un momento antes de verificarla 2 veces con la calculadora del escritorio. 26.400 euros en 34 meses. No era una fortuna, pero tampoco era una cantidad que pudiera atribuirse a ninguna categoría de gasto doméstico que yo conociera. Y todas las transferencias tenían el mismo número de cuenta de destino, que era lo que importaba en ese momento más que cualquier cifra. Copié el número en un papel, lo miré. Un número de cuenta es solo una cadena de dígitos hasta que se convierte en un nombre, y convertirlo en un nombre requería un paso más que yo no podía dar desde el portal del banco sin dejar rastro. Pero había otra forma, más lenta y menos directa, que no generaba ningún registro en el sistema y que conocía porque la había usado en varias investigaciones periciales a lo largo de los años. Lo que ocurrió después ocurrió despacio. Mucho más despacio de lo que tardé en leer la pantalla. Me recosté en la silla del estudio. La habitación tenía la calefacción encendida desde la mañana y el ambiente era tibio, ligeramente seco. Por la ventana se veía el tejado del edificio de enfrente y un trozo de cielo con nubes bajas que no decidían si llover o no. El ordenador emitía ese ruido constante y uniforme del ventilador que se oye cuando has tenido la máquina encendida un rato. Miré el número de cuenta durante varios segundos seguidos. Busqué en el historial de transferencias el nombre del destinatario que aparecía registrado en los propios movimientos bancarios. Era un campo que muchas personas no miran, el que aparece junto al número de cuenta cuando introduces los datos de una transferencia. La entidad lo registra automáticamente en el momento en que se vincula la cuenta destino al nombre del titular. Lo vi primero como una cadena de texto que el ojo procesa antes que el cerebro. Bernardo Palomar Morales. Me quedé sin moverme. Palomar Morales. Mi apellido y el de ella. Los dos juntos. En el nombre de mi hijo, al final de una línea de texto en la pantalla del ordenador del estudio, donde yo había preparado dictámenes periciales durante años. El apellido que le había transmitido el día que nació en aquel hospital de Las Fuentes, cuando lo sostuve en brazos por primera vez y sentí ese pánico sereno del que les hablé. El ventilador del ordenador seguía sonando. El tejado del edificio de enfrente seguía ahí. Las nubes seguían sin decidirse. No sé cuánto tiempo estuve mirando ese nombre sin hacer nada más. Lo que sé es que en algún momento extendí la mano y apagué el monitor, aunque el ordenador siguiera encendido, como si necesitara que esa información dejara de estar visible, aunque ya estuviera registrada en algún lugar que ningún botón podía apagar. Bernardo, mi hijo de 35 años, que vivía en un apartamento que yo pagaba, que había estudiado arquitectura con una beca que yo había complementado durante 4 años, que recibía cada mes una cantidad variable de dinero que salía de la cuenta conjunta de sus padres y se acumulaba en su propia cuenta desde hacía casi 3 años, sin que yo lo hubiera autorizado, sin que se lo hubiera pedido, sin que en ninguna cena, en ninguna conversación de pasillo, en ninguno de los cafés que tomábamos algún domingo cuando coincidíamos, hubiera dicho una sola palabra sobre nada de esto. Guardé el bloc de notas en el bolsillo interior de la chaqueta. Cerré el programa de cálculo sin guardar el archivo. Borré el historial de sesión del portal bancario. Fui a la cocina. Llené un vaso de agua y lo bebí de pie junto al fregadero, mirando el patio interior por la ventana pequeña. El patio donde Encarni tendía la ropa los jueves por la mañana, con ese orden particular que tenía de colgar las prendas por tipos y colores, tan característico suyo que yo lo reconocería sin necesidad de verla. Escuché la llave en la cerradura de la entrada.
Ya estoy, dijo su voz desde el recibidor. Aquí, respondí desde la cocina. Entró con el bolso colgado del hombro y el cabello recién cortado, 2 centímetros menos que antes, lo justo para notarlo si la conocías bien. Me miró. ¿Estás bien? Tienes cara de haber dormido poco. Estuve un rato en el estudio revisando papeles viejos. Ya sabes cómo me pongo con eso, que empiezo y no paro. Ella asintió con la expresión de quien reconoce un patrón conocido. Deja los papeles para mañana y come algo. Compré cecina de la que te gusta. Ahora voy, dije. Se fue hacia el dormitorio a dejar el bolso. Yo seguí de pie junto al fregadero otros 10 segundos, con el vaso vacío en la mano y la cabeza funcionando a una velocidad que el cuerpo no podía seguir. No iba a confrontar nada todavía. No porque no tuviera suficiente, sino porque tenía demasiado poco. Sabía el qué y sabía el quién, pero no sabía el cómo completo, ni tenía forma de acreditar nada que resistiera un cuestionamiento serio. 31 años de trabajo pericial me habían enseñado que actuar con la mitad del mapa en la mano es el error más caro que puede cometer alguien en una situación como esta. Necesitaba el cuadro entero, y para eso necesitaba a alguien de fuera. Esa tarde, mientras Encarni veía la televisión en el salón, me encerré en el estudio con el teléfono y busqué en la agenda un nombre que no había marcado en más de 2 años. Jacinto Fuentes Delgado, 54 años. Investigador privado con licencia. Antiguo colaborador en varios procesos judiciales donde yo había sido perito. Un hombre meticuloso y discreto que sabía exactamente cuándo hablar y cuándo no. Redacté un mensaje de texto sin explicar nada. Solo: Jacinto, soy Emilio Palomar. Necesito verte esta semana. Asunto personal, no profesional. Discreto. Lo envié. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa del estudio y estuve mirando la puerta cerrada durante un rato. En el salón sonaba la voz del presentador de algún programa de tarde que Encarni ponía de fondo sin prestarle demasiada atención. Una voz que llenaba el espacio sin ocuparlo realmente. A los 17 minutos el teléfono vibró una vez. Era Jacinto. El jueves a las 10. Ya sabes dónde. Guardé el teléfono. Abrí la puerta del estudio y fui al salón a sentarme junto a Encarni. Me puse a su lado en el sofá. Ella me acercó el bol de frutos secos que tenía sobre el reposabrazos sin mirar hacia mí, con la atención en la pantalla. Y yo me quedé ahí, a 30 centímetros de ella, sabiendo lo que sabía, esperando el jueves, sin tener todavía ni idea de lo que Jacinto iba a descubrir cuando empezara a mirar desde fuera lo que yo solo podía ver desde dentro. La cafetería donde quedaba con Jacinto siempre olía a café recién molido y a madera húmeda. Era un local estrecho en la calle de las Armas, con 4 mesas al fondo y la barra pegada a la pared, del tipo que lleva décadas en el mismo sitio sin necesitar renovarse porque sus clientes no van ahí por la decoración. Jacinto ya estaba cuando llegué, con una taza de café con leche a medio terminar y un bloc de páginas amarillas sobre la mesa, del mismo modelo que había visto en su mano en más de una reunión a lo largo de los años. Se levantó lo justo para saludarme. Tenía el mismo aspecto de siempre, compacto, sin rasgos que llamaran especialmente la atención, que era probablemente su mejor herramienta de trabajo. Era el tipo de hombre que podía estar sentado durante horas en un lugar público sin que nadie recordara haberlo visto. «Cuéntame», dijo sin preámbulos. Le conté todo. Tardé 17 minutos. Jacinto no me interrumpió ni una sola vez. Escribía de vez en cuando en el blog con una letra pequeña y apretada, sin levantar los ojos del papel mientras yo hablaba. Cuando terminé, cerró el blog, terminó el café y me miró. «¿Tienes el número de cuenta al que fueron las transferencias?» Saqué el papel doblado del bolsillo y se lo pasé. Lo estudió un momento. «¿Y el nombre del bufete?» «Alcántara, calle Predicadores, especializado en gestión patrimonial y transmisiones». Jacinto asintió despacio, con la expresión de alguien que está construyendo una estructura mental que todavía no le muestra todos sus ángulos. «Dame 10 días», dijo, «sin moverte de tu sitio». «No pienso moverme». «Bien». Dobló el papel y se lo metió en el bolsillo interior de la cazadora. «Una cosa más.
¿Ella sabe que encontraste el cuaderno? No. Manténlo así. Pagó su café antes de que yo pudiera hacerlo y salió sin mirar atrás. Lo observé cruzar el cristal de la ventana y perderse entre la gente de la calle, con esa facilidad suya para disolverse en cualquier contexto. Me quedé con las manos alrededor de la taza vacía durante unos minutos antes de levantarme. Los 10 días que siguieron tuvieron una textura peculiar. Por fuera, el ritmo de la casa no cambió en nada que Encarni pudiera notar. Las mañanas tenían su estructura de siempre: el café, el periódico en papel que ella compraba los martes y los viernes, las conversaciones sobre nada importante que son el tejido invisible de una convivencia larga. Yo funcionaba dentro de ese ritmo con una precisión que me costaba más de lo que hubiera querido admitir. No era actuar, exactamente. Era más bien sostener una normalidad que había existido de verdad durante 40 años y que ahora tenía que mantener en pie con la sola fuerza de la voluntad, mientras por dentro todo lo demás estaba en otro lugar completamente distinto. El jueves de la primera semana, Bernardo llamó para preguntar si le apetecía tomar algo el sábado. Le dije que tenía planes con Rosario, pero que la semana siguiente podríamos quedar. Anotó sin insistir. Colgamos con la misma cordialidad de siempre y yo me quedé con el teléfono en la mano unos segundos después de que la llamada terminara, pensando en la cadencia de esa conversación, en lo completamente ordinaria que sonaba. El primer informe de Jacinto llegó al 9º día. Me lo entregó en mano en la misma cafetería de siempre, un sobre de papel marrón con 3 páginas dentro escritas a máquina, sin membrete ni firma, como habíamos acordado. Me lo dio con el mismo gesto con que cualquier conocido puede pasar un documento sin que nadie que lo vea desde fuera le asigne ningún peso particular. Leí las 3 páginas esa misma tarde en el estudio, con la puerta cerrada y la calefacción encendida. Lo primero que confirmaba era lo que ya sabía, pero necesitaba acreditar. Las 26 transferencias de los últimos 34 meses habían ido todas a la misma cuenta corriente, registrada a nombre de Bernardo Palomar Morales. El saldo acumulado era de 27.300 euros, ligeramente superior a lo que yo había calculado, porque había 2 movimientos que no había detectado en mi primera revisión, ambos de importe inferior a 400 euros. Lo segundo era nuevo. Jacinto había localizado, a través de sus contactos en el registro de la propiedad, un expediente notarial en fase de preparación que afectaba directamente al piso del casco histórico que yo había heredado de mi tío Alfredo. El expediente había sido abierto hacía 11 meses, en la notaría Serrano y Vidal, situada a 3 calles del bufete Alcántara. El objeto del expediente era la modificación de la titularidad del inmueble mediante un acuerdo entre cónyuges en régimen de separación de bienes, figura que en ciertas circunstancias permite reasignar la gestión de un activo adquirido antes o durante el matrimonio. La documentación estaba prácticamente completada. Solo faltaba la firma presencial de las 2 partes ante el notario para que el proceso avanzara a su fase definitiva, la firma de Emilio Palomar Aguirre. Leí ese párrafo 2 veces. Luego lo leí una tercera. Durante 31 años había analizado montajes patrimoniales de toda clase. Empresas que trasladaban activos a sociedades interpuestas antes de declararse insolventes. Cónyuges que reorganizaban su patrimonio a semanas de iniciar un proceso de divorcio para dejar al otro con el mínimo legal. Herederos que utilizaban figuras legales legítimas con fines que no lo eran. Conocía los mecanismos, los plazos, los resquicios por donde esas operaciones buscaban colarse. Lo que tenía delante era precisamente eso. Un proceso perfectamente diseñado para obtener el control jurídico del único activo relevante que yo tenía a mi nombre exclusivo, utilizando una vía legal, con documentación en regla, que solo necesitaba mi presencia ante un notario para cerrarse. Bernardo había preparado el andamiaje jurídico, Encarni había gestionado el flujo de fondos, y yo era el último elemento que faltaba para completar la operación. La tercera página del informe contenía algo que Jacinto había añadido al margen con bolígrafo, en letra más pequeña que el resto. La viaje a Salamanca
Coincidió con una reunión en el bufete Alcántara. Asistieron los dos. Duración, 90 minutos. Sin más detalles disponibles de momento. Doblé el informe, lo metí en el sobre y lo guardé detrás del mismo bloc de documentos viejos donde había escondido el cuaderno. Luego me quedé sentado en la silla del estudio, con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas, mirando la pared. El viaje a Salamanca no había sido un viaje de amigas, o no solo eso. Mientras Encarni tomaba café en una terraza cerca de la Plaza Mayor y me contaba lo de la discusión de Marisol con el detalle y la calidez de siempre, Bernardo y ella habían estado sentados juntos en el despacho del bufete Alcántara revisando el estado del expediente. El siguiente sábado quedé a comer con Bernardo. Lo había aplazado de la semana anterior y no aplazarlo de nuevo habría resultado extraño. Quedamos en un restaurante del centro, uno que le gustaba desde los tiempos de la universidad, con mesas de madera sin mantel y una carta corta de platos del día. Bernardo llegó puntual, con esa puntualidad suya que siempre había interpretado como un rasgo de carácter y que ahora, en el contexto de todo lo que sabía, leía de una manera ligeramente diferente. Se sentó, pidió agua sin gas, me preguntó cómo estaba su madre. Hablamos durante la primera parte de la comida de cosas sin peso. Trabajo, un proyecto de reforma que tenía entre manos en un edificio de principios del siglo pasado en el barrio de San Pablo, el partido del domingo que ninguno de los dos había visto entero. Yo comía y respondía y hacía las preguntas que eran naturales en esa conversación, y todo el tiempo había una parte de mi cabeza completamente separada del resto que registraba cada matiz de lo que Bernardo decía y cómo lo decía. Fue durante el segundo plato cuando introdujo el tema. Lo hizo con suavidad, sin brusquedad, con el tono de alguien que saca un asunto pendiente que lleva un tiempo queriendo resolver pero sin urgencia especial. «Oye, papá, te quería preguntar una cosa sobre el piso del tío Alfredo». Cogí el tenedor con normalidad. Masqué lo que tenía en la boca. Lo miré. «¿Qué pasa con él?» «Nada malo», dijo, con esa sonrisa tranquilizadora que últimamente me resultaba difícil de separar de lo que había debajo. «Es que hablando con un compañero del trabajo que tuvo un tema parecido con una herencia, me comentó que hay formas de simplificar la gestión de ese tipo de inmuebles para evitar burocracia innecesaria en el futuro. Que si los papeles están solo a nombre de una persona, cuando pase algo los trámites se pueden complicar bastante para quien queda». Bebí un sorbo de agua. «¿Y qué sugiere tu compañero?» «Nada concreto», respondió con facilidad. «Solo que quizás vale la pena regularizar la situación mientras todo es sencillo. Que hay fórmulas que lo hacen más limpio para todos. No sé, igual es una tontería, pero me pareció que lo podíais considerar tú y mamá». Asentí despacio, como alguien que escucha una sugerencia razonable y la evalúa sin prisas. «No es mala idea en principio. Lo miro con calma». Bernardo asintió. Pinchó algo en su plato. El tema se disolvió en la conversación con la misma naturalidad con que había aparecido, sin dejar rastro visible. Pero yo anoté mentalmente cada palabra, el orden en que las había elegido, el momento exacto de la comida en que había decidido plantear el asunto. Fue al terminar, mientras esperábamos al camarero cuando casi todo se torció. Bernardo alargó el brazo para coger la servilleta y rozó sin querer el bolsillo de mi chaqueta, que estaba colgada en el respaldo de mi silla. El bloc de notas cayó al suelo. Él se agachó a recogerlo antes de que yo pudiera moverme. Lo tuvo en la mano 2 segundos, lo suficiente para ver la cubierta marrón con la esquina doblada, lo suficiente para ver, si miraba con atención, que tenía páginas escritas. Me lo devolvió con una sonrisa. «Se te cayó esto». «Gracias», dije, cogiéndolo con calma y metiéndolo en el bolsillo sin abrirlo. Lo uso para no olvidarme de las cosas. A nuestra edad la memoria ya no es lo que era. Bernardo se rió. El camarero llegó con la cuenta. Salimos juntos a la calle, nos despedimos con el abrazo de siempre, y yo lo vi alejarse por la acera mientras llamaba a alguien por teléfono antes de llegar a la esquina. Caminé en dirección contraria. Las manos me temblaban levemente, aunque no creo que se notara desde fuera.
El bloc había estado en su mano durante 2 segundos. 2 segundos en que todo lo que había anotado desde el principio podría haberse convertido en una pregunta que yo no habría sabido cómo contestar sin perder la única ventaja real que tenía. Esa noche llamé a Jacinto desde el estudio. «Necesito el cuadro completo», le dije. «Todo lo que haya en ese expediente notarial, y necesito saber si hay algo más que no hayamos visto todavía». Hubo una pausa breve al otro lado. «Hay algo», dijo Jacinto. «Encontré una tercera firma en unos documentos previos del expediente. Alguien que no es ni tu mujer ni tu hijo». Me quedé en silencio. «¿Quién?» «Eso es lo que estoy verificando. Dame 48 horas». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la puerta cerrada del estudio, escuchando el sonido del televisor en el salón y los pasos de Encarni moviéndose entre la cocina y el dormitorio con la rutina de siempre. Una tercera firma. Alguien que yo no había considerado todavía. Alguien que había estado dentro de todo esto desde el principio, sin que su nombre hubiera aparecido en ninguna página del cuaderno azul. 48 horas. Las 48 horas que Jacinto necesitaba para verificar la tercera firma se convirtieron en 72. Durante esos 3 días, el apartamento siguió su ritmo habitual con una fidelidad que a mí me resultaba cada vez más extraña, como si la normalidad visible fuera un decorado que alguien hubiera construido con mucho cuidado y que desde dentro ya no engañaba a nadie, o al menos no me engañaba a mí. El segundo día por la mañana, Encarni preparó el desayuno antes de que yo saliera del dormitorio. Cuando llegué a la cocina, había una taza ya servida, tostadas con aceite, el periódico doblado en la página de cultura que sabía que yo leía primero. Llevaba haciéndolo desde los primeros años de casados, esa forma suya de anticiparse a las cosas pequeñas sin que nadie se lo pidiera. Me senté, le di las gracias, bebí el café que había preparado para mí, y me quedé ahí un momento más de lo necesario, con la taza entre las manos, mirando la ventana de la cocina y la luz de la mañana que entraba oblicua sobre la encimera, pensando en la distancia entre ese gesto y lo que había leído en el cuaderno azul. No era una distancia fácil de medir, no tenía ningún instrumento que sirviera para eso. La llamada de Jacinto llegó al tercer día, a media tarde. Encarni estaba en el salón leyendo, y yo aproveché que el teléfono sonó para meterme en el dormitorio, con la excusa de no molestarla. «Ya tengo el nombre», dijo Jacinto sin preámbulo. Cerré la puerta con cuidado y me senté en el borde de la cama. «Dime». «Se llama Demetrio Alcántara Ruiz, 62 años. Es el titular del bufete. Lo que no te dije la otra vez es que Alcántara y tu mujer se conocen de antes, mucho antes del expediente. Estudió Derecho con ella en Zaragoza a principios de los 80. Hay fotos en el anuario de la facultad. Estuvieron en los mismos grupos de prácticas durante 2 cursos. Tardé un momento en responder. ¿Cuánto tiempo lleva implicado en el expediente? Desde el inicio. Él no es solo el abogado que gestiona el trámite. Hay indicios de que fue quien diseñó la estructura jurídica desde el principio. El bufete facturó 2 minutas a una cuenta que no es la de tu mujer ni la de tu hijo. Una cuenta de empresa que estoy todavía rastreando. Una cuenta de empresa. Algo más que aún no había visto. Sigue tirando de ese hilo, dije. Lo estoy haciendo. Pero Emilio, esto ya no es solo una operación entre tu mujer y tu hijo. Hay una tercera parte con interés propio y eso cambia el tipo de documentación que necesitamos para que todo esto sea sólido. Después de colgar me quedé sentado en el borde de la cama durante un rato que no me di. La habitación tenía esa quietud de los espacios domésticos a media tarde, sin ruidos de fondo que rellenar. El armario frente a mí, el mismo ropero que había movido para limpiar y que había desencadenado todo lo que vino después. El paño de cocina y el elástico doble y el cuaderno azul que ahora descansaba detrás de los documentos del armario del estudio. 3 años de planificación. Un abogado de confianza con interés propio. Un expediente notarial a punto de cerrarse y yo sentado en el borde de la cama de matrimonio que compartía desde hacía 4 décadas, sosteniendo todo ese peso en silencio porque no había nadie a quien contárselo dentro de esas paredes.
Solo había una persona fuera de ellas. Llamé a Rosario esa misma noche, cuando Encarni se fue a la cama antes que yo, con el argumento de que le dolía la cabeza. Mi hermana cogió al segundo tono, que era su costumbre, como si siempre estuviera esperando que alguien la necesitara. «Emilio, ¿qué hora es?» «Las 11 menos cuarto. ¿Puedo pasarme mañana por tu casa?» Hubo una pausa breve. Rosario tenía 60 años y llevaba toda la vida siendo la persona más directa de nuestra familia, lo que significaba que cuando callaba lo hacía porque estaba pensando, no porque no tuviera nada que decir. «Por supuesto. A las 10 estoy aquí». Al día siguiente, llegué a casa de Rosario con el sobre de Jacinto bajo el brazo y el cuaderno azul envuelto en el paño de cocina dentro de la bolsa que usaba para llevar documentos. Me abrió la puerta en zapatillas con una taza de café en la mano y me miró con la expresión que tenía reservada para los momentos en que sabía que lo que venía era serio antes de que yo dijera una sola palabra. Pasamos a la cocina. Me senté. Puse el sobre y la bolsa sobre la mesa sin abrirlos todavía. Lo conté todo de principio a fin, sin saltarme nada, en el mismo orden en que había sucedido. Rosario no me interrumpió. A veces asentía, a veces frunció el ceño levemente. Cuando llegué a la parte del expediente notarial, vi que apretaba un poco la taza entre las manos. Cuando mencioné a Bernardo y las transferencias, cerró los ojos durante un segundo, solo uno, antes de volver a mirarme. Cuando terminé de hablar, no dije nada más. Me quedé callado y noté, con cierta sorpresa, que tenía la garganta tensa, de una manera que no había sentido en todo el tiempo que llevaba cargando con esto solo. Había algo en decirlo en voz alta por primera vez, delante de alguien que me conocía desde antes de que existiera nada de lo que acababa de contar, que le daba al asunto una realidad diferente, más sólida y más pesada al mismo tiempo. Rosario extendió la mano sobre la mesa y puso la suya encima de la mía. No dijo nada durante un momento, y en ese silencio, sin que yo lo buscara ni lo anticipara, algo que había estado comprimido durante semanas se deshizo de golpe. No fue un llanto aparatoso, fue más bien un aflojamiento súbito, el tipo que ocurre cuando el cuerpo decide soltar algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo en tensión. 2 o 3 lágrimas, la garganta apretándose más antes de aflojarse, y luego el silencio de nuevo, pero diferente, más liviano. No era rabia lo que había salido. Era otra cosa. Era el dolor específico de entender que el amor había sido genuino de un lado, y que al otro lado había habido también algo real, distorsionado, pero real, que se había ido pudriendo en silencio durante años, sin que yo tuviera los instrumentos para verlo. Nunca lo había contado esto a nadie. Hubo una noche, hace unos 12 años, en que Encarni y yo tuvimos una de esas conversaciones que no se planifican y que llegan solas cuando los dos están cansados y las defensas habituales están bajas. Era tarde. Estábamos en la cama con la luz apagada y ella me dijo que a veces sentía que vivíamos en paralelo, que yo tenía mi mundo de trabajo y ella tenía el suyo de casa, y que se preguntaba cuándo habíamos dejado de tener un mundo compartido. Yo le respondí que el trabajo era por los dos, que todo lo que construíamos era para los dos, y ella no dijo nada más. Se dio la vuelta, y al poco tiempo su respiración se hizo más lenta y regular. Aquella conversación me había pesado durante días. Luego el trabajo me absorbió de nuevo, y el recuerdo fue quedándose atrás hasta que prácticamente desapareció. Ahora, 12 años después, sentado en la cocina de mi hermana con las manos húmedas y el cuaderno azul sobre la mesa, esa noche regresó con una nitidez que me dolió de una forma diferente a todo lo demás. No porque justificara nada, sino porque me mostraba el momento exacto en que yo había tenido la posibilidad de escuchar de verdad y había elegido, sin saberlo, no hacerlo. «¿Cuánto tiempo llevas con esto solo?», preguntó Rosario en voz baja. «Desde que encontré el cuaderno». Ella asintió. Retiró la mano, se levantó, fue a la cafetera y volvió con 2 tazas sin preguntar si quería. «¿Tienes todo lo que necesitas para actuar?». «Casi».
Jacinto está rastreando una cuenta de empresa que aparece en las facturas del bufete. Cuando tenga eso, el cuadro será completo. ¿Cuánto tiempo más? Unos días, una semana como máximo. Rosario bebió un sorbo de café. Me miró por encima del borde de la taza con esa expresión que tenía desde que éramos niños, la de alguien que ha terminado de procesar algo y está lista para ir al siguiente paso. Emilio, lo que sientes ahora es real y tiene todo el derecho a estar ahí. Pero tienes una ventana que se está cerrando. El expediente está en la recta final, tú mismo lo dijiste. Si no te mueves antes de que ellos intenten darte una cita ante el notario, pierdes la iniciativa. Lo sé. Entonces lo que necesitas ahora no es más tiempo para procesar, es un abogado. Tenía razón, la había tenido siempre en las cosas que importaban. Esa tarde, de vuelta en casa, encontré a Encarni en el salón con una revista de viajes sobre las rodillas y el teléfono en la mano. Me saludó sin levantar la vista del todo. Le dije que había estado con Rosario. Asintió. ¿Cómo está tu hermana? Bien, igual que siempre. Fui al estudio a buscar la agenda de contactos que guardaba en el segundo cajón. La abrí por la letra B. Valentín Serrano Molina, 58 años, abogado especialista en derecho patrimonial y familiar, con quien había coincidido en varios procesos judiciales a lo largo de mi carrera, y al que consideraba uno de los profesionales más rigurosos que había conocido en ese ámbito. No éramos amigos en el sentido estricto, pero había entre nosotros el tipo de respeto que se construye trabajando en el mismo espacio durante años. Marqué su número. Contestó a la tercera llamada con su voz pausada de siempre. Valentín, soy Emilio Palomar. Necesito una consulta urgente y discreta. Asunto personal. Hubo una pausa mínima. ¿Cuándo puedes venir? Cuando me digas. Mañana a las 9. Ven antes de que abra el despacho. Así hablamos sin interrupciones. Anoté la hora en el bloc de notas marrón y lo guardé en el cajón con llave que nunca usaba para nada importante, hasta ahora. Fui al salón. Encarni seguía con la revista. Me senté en el sillón de la izquierda, el mismo desde el que había leído el cuaderno la noche que lo encontré, y encendí la televisión sin volumen durante un momento antes de apagarlo de nuevo. ¿Pasa algo?, preguntó ella sin levantar los ojos de la página. No. Estoy cansado. Ella asintió. Pasó una página de la revista. Las manos que sostenían el papel eran las mismas manos que habían escrito 40 años de cuadernos, listas, notas, recetas y una planificación de 3 años que yo había encontrado por casualidad detrás de un mueble. Al día siguiente, a las 9 en punto de la mañana, Valentín Serrano Molina cerró la puerta de su despacho, se sentó frente a mí y escuchó todo lo que tenía que decirle con la misma atención quieta y sin interrupciones que había aprendido a reconocer en los profesionales que realmente saben lo que hacen. Cuando terminé de hablar, abrió un bloque en blanco, cogió el bolígrafo y me miró. El expediente notarial todavía no tiene fuerza legal porque no se ha firmado, dijo. Eso es lo único que trabaja a tu favor en este momento, y el tiempo que tienes para aprovechar esa ventana es limitado. ¿Cuánto? Dejó el bolígrafo sobre la mesa con un gesto deliberado. Depende de si ellos tienen prevista una fecha para pedirte que firmes. ¿Hay algo en el cuaderno que indique un plazo concreto? Abrí la bolsa que había traído y saqué el cuaderno envuelto en el paño. Lo puse sobre su mesa sin abrirlo. Valentín lo miró. Luego me miró a mí. ¿Lo han tocado además de tú? Nadie, asintió. Lo cogió con cuidado y lo abrió por la última página. Leyó en silencio durante un minuto. Luego cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa y escribió algo en el bloc que yo no alcancé a ver desde donde estaba sentado. Emilio, dijo sin levantar los ojos del papel. Hay una frase en esta última entrada que debes saber que tiene implicaciones. Me incliné levemente hacia adelante. La frase que dice que el proceso está en la recta final y que solo falta resolver el último paso. Subrayó algo en el bloc. Eso no es solo una nota personal. En combinación con el expediente notarial que me describes y las transferencias documentadas, podría interpretarse como evidencia de intención premeditada. Y eso, en un proceso judicial, tiene un peso considerable.
El despacho estaba en silencio. Desde la calle llegaba el sonido amortiguado del tráfico de la mañana. Entonces tenemos suficiente para actuar. Valentín levantó los ojos del bloc y me miró directamente. Tenemos suficiente para empezar. Pero antes de que hagamos nada, necesito ver lo que Jacinto tenga sobre esa cuenta de empresa. Si hay un tercero con interés económico propio en esta operación, la estrategia cambia. Llamé a Jacinto desde el coche antes de arrancar. Le expliqué en 3 frases lo que Valentín necesitaba. Hubo un silencio breve al otro lado. «Ya lo tengo», dijo Jacinto. «Lo estaba guardando para cuando me pidieras el informe final. La cuenta de empresa está registrada a nombre de una sociedad limitada constituida hace 4 años. El administrador único figura como Demetrio Alcántara Ruiz. Pero el socio capitalista, el que aportó el capital inicial cuando se constituyó la sociedad, es un nombre que no esperabas». Apoyé la mano libre en el volante. Fuera, la calle de Zaragoza seguía su mañana sin saber nada de nada. «Dímelo». «Encarnación Morales Vega». El nombre salió del teléfono con la misma calma con que Jacinto decía todas las cosas, pero tardé varios segundos en procesar lo que significaba. No porque no lo entendiera, sino porque entenderlo requería reorganizar de golpe algo que yo había estado construyendo de una forma, y que de repente tenía una arquitectura completamente distinta. La sociedad limitada que había financiado el bufete de Alcántara desde su constitución 4 años atrás había sido fundada con capital aportado por mi mujer. Capital que no venía de nuestra cuenta conjunta, sino de una cuenta personal a su nombre exclusivo que yo no sabía que existía, abierta 17 años antes en una sucursal diferente a la que usábamos habitualmente. 17 años, no 3. No desde la herencia de mi tío Alfredo. 17 años de una cuenta paralela, alimentada con cantidades pequeñas y espaciadas, invisibles dentro del flujo normal de una economía doméstica si nadie las buscaba con intención. 4 años atrás, esa cuenta había financiado la constitución de una sociedad cuyo único propósito operativo demostrable era la gestión del expediente notarial contra mi patrimonio. Y el cuaderno azul, con su día 1 de 3 años atrás, no era el inicio del plan, era el inicio de la fase de ejecución. El plan en sí llevaba mucho más tiempo respirando en silencio. Arranqué el coche sin recordar haberlo decidido. Conduje durante 20 minutos sin destino concreto, dejando que el tráfico de la mañana me llevara por calles que conocía de memoria, hasta que aparqué frente a un parque donde solía pasear los domingos de invierno, cuando Bernardo era pequeño y necesitaba que alguien lo cansara antes de comer. Me quedé con las manos sobre el volante y el motor apagado. 17 años. Bernardo tenía 18 cuando su madre abrió esa cuenta. Era todavía un estudiante. Yo trabajaba a pleno rendimiento y llegaba tarde a casa, y los fines de semana me costaba desconectar del todo. Y ella, en algún momento de aquellos años, había tomado una decisión que no había compartido con nadie, y había empezado a construir, con la misma paciencia y el mismo método con que construía todo lo que hacía, una salida. No era rabia lo que sentía en ese momento. La rabia ya la había procesado en las semanas anteriores, en la cocina, en el estudio, en el coche, en la cama mirando el techo. Lo que había ahora era algo más frío y más nítido, una especie de claridad que llegaba cuando ya no quedaba ninguna capa más que levantar, y el cuadro era el que era, completo e inmóvil, sin posibilidad de que apareciera otro dato que lo suavizara. Llamé a Valentín desde el parque. Le conté lo que Jacinto acababa de decirme en 3 frases directas. Hubo un silencio breve al otro lado. «Eso cambia el perfil jurídico del asunto de forma significativa», dijo. «Ya no es solo un expediente notarial con transferencias cuestionables. Hay una estructura societaria preexistente con financiación oculta que apunta a premeditación documentable. Emilio, esto es más sólido de lo que pensábamos la semana pasada. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar la documentación? Con todo lo que me vas a traer esta tarde, 1 semana. Quizás menos». «1 semana», repetí,
Y necesito que no hagas nada fuera de lo ordinario mientras tanto, nada que altere el comportamiento de ninguno de los implicados. ¿Entendido? Entendido. Esa tarde, llevé al despacho de Valentín todo lo que tenía: el cuaderno azul, el informe completo de Jacinto con los 3 documentos adicionales sobre la cuenta personal y la sociedad, los extractos bancarios con las transferencias marcadas, las anotaciones del bloc marrón con fechas, lugares y frases textuales. Valentín lo recibió todo con la meticulosidad de alguien que ya sabe lo que está buscando y solo necesita verificar que los materiales estén en condiciones de sostener lo que van a sostener. Los siguientes días tuvieron la cadencia de quien espera, sabiendo exactamente qué espera. Encarni y yo comíamos juntos, veíamos algún programa por las noches, teníamos conversaciones que desde fuera habrían parecido completamente ordinarias. Yo sostenía esa normalidad con la misma concentración con que un cirujano sostiene el bisturí a milímetros de donde no debe tocar, sin que la mano tiemble, sin que el gesto delate nada. El jueves, Valentín me llamó para decirme que el dossier estaba listo. El viernes por la tarde quedé con él en su despacho. Sobre la mesa había una carpeta de color azul oscuro, del tipo que se usa para presentaciones formales, con los documentos organizados en el orden exacto en que habría que presentarlos si el asunto llegaba a sede judicial. Valentín me explicó cada sección con paciencia, señalando qué probaba qué y qué margen de contestación dejaba a la parte contraria. Con esto delante, dijo al terminar, hay 2 caminos: el judicial, que es largo, caro y público, y el extrajudicial, que es más rápido y más limpio si la otra parte decide no forzar el enfrentamiento cuando vea lo que tienes. ¿Cuál recomiendas? Depende de lo que quieras obtener y de lo que estés dispuesto a pagar en todos los sentidos. Me miró. Pero hay algo que tienes que decidir antes que cualquier otra cosa: el orden en que hablas con cada uno de ellos. Encarnación primero, sola. Valentín asintió. El sábado por la mañana Bernardo tiene una obra en Huesca. Confirma que va a estar fuera todo el día. Ya lo sé. Jacinto lo verificó antes de ayer. Bien, entonces el sábado. Cerró la carpeta y me la pasó por encima de la mesa. Llévate esto. Estúdialo esta noche. Mañana hablamos por teléfono si tienes alguna duda. Salí del despacho con la carpeta bajo el brazo y el peso específico de quien lleva encima algo que no tiene marcha atrás. Las calles de Zaragoza tenían esa luz de final de tarde que a veces hace que todo parezca más nítido de lo habitual, los bordes más definidos, los colores más saturados. Caminé hasta el coche sin prisa. Esa noche estudié el dossier durante 2 horas en el estudio, con la puerta entornada para escuchar si Encarni se movía por la casa. Nada de lo que contenía me sorprendió, porque lo había vivido desde dentro. Pero verlo organizado así, en el orden frío y preciso de la documentación legal, le daba al conjunto una solidez diferente. Ya no era el relato de algo que había sucedido. Era la prueba de cómo había sucedido. El sábado llegó con lluvia fina desde primera hora de la mañana. Bernardo confirmó por mensaje, sin que nadie se lo pidiera, que salía hacia Huesca antes de las 8. A las 8:15 Encarni seguía en el dormitorio. Me preparé un café, lo bebí de pie en la cocina, y cuando la escuché levantarse fui a sentarme a la mesa del salón con la carpeta azul cerrada delante de mí. Pero antes de que llegara el sábado, hubo un momento el viernes por la noche que estuvo a punto de desbaratarlo todo. Había guardado el dossier en el cajón del escritorio del estudio, con la llave puesta, un gesto automático que no había pensado del todo. Encarni pasó por el pasillo, cuando yo todavía estaba en el estudio, reorganizando los papeles que había sacado para estudiar y que aún no había devuelto a la carpeta. Se asomó a la puerta. ¿Sigues despierto? Puse la mano encima de los documentos, con un movimiento que intenté que pareciera el gesto de alguien que simplemente apoya la mano en la mesa. Sí, estoy terminando unas cosas. Ella miró el escritorio un momento. La distancia desde la puerta era de unos 3 metros, suficiente para ver que había papeles, pero no para leer nada. Aún así sentí el pulso subirme ligeramente. ¿Qué papeles son esos? Documentación de una consulta que me pidió Valentín Serrano.
Un caso antiguo en que fui perito. Quiere revisar algo para un asunto que lleva ahora. Moví un papel encima de otro sin prisa. Ya sabes que cuando me meto en estas cosas, no calculo las horas. Encarni sonrió con esa expresión de resignación afectuosa que conocía de sobra. Pues no te quedes muy tarde. Mañana tienes cara de necesitar dormir. Ahora termino. Se fue hacia el dormitorio. Yo me quedé inmóvil durante 10 segundos completos con la mano sobre los documentos, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo y la puerta del dormitorio cerrarse con el sonido suave de siempre. Metí todo en la carpeta. Cerré el cajón con llave. Guardé la llave en el bolsillo del pantalón en lugar de dejarla puesta. Tardé bastante tiempo en dormirme. El sábado, cuando Encarni llegó al salón en bata con el cabello suelto y me encontró sentado a la mesa con la carpeta azul delante, se detuvo en el umbral con la misma expresión desorientada de quien entra en una habitación y encuentra algo que no esperaba. «¿Qué es eso?», preguntó. «Siéntate, Encarni». Ella me miró durante un momento sin moverse. En su cara pasó algo que no supo o no pudo controlar del todo, una sombra breve que reconocí aunque no hubiera sabido darle nombre exacto. Luego se acercó despacio y se sentó en la silla de enfrente, la misma donde llevaba 40 años sentándose a desayunar conmigo. Yo abrí la carpeta. Le acerqué el primer documento. Era el extracto bancario con las transferencias marcadas, 26 líneas con sus fechas, sus importes y el número de cuenta de destino visible. Lo dejé frente a ella sin decir nada todavía. Encarni lo miró. Su expresión no cambió de golpe. Fue un proceso gradual, casi imperceptible, como cuando la luz del día va cambiando de tono sin que puedas señalar el momento exacto en que dejó de ser una cosa y se convirtió en otra. «Emilio», dijo en voz baja. «Hay más», respondí, y le acerqué el siguiente. Lo que ocurrió en los minutos siguientes mientras ella leía, lo que dijo y lo que cayó y en qué orden llegó cada cosa, es la parte que más me ha costado ordenar en la cabeza desde entonces. No porque no lo recuerde, sino porque recordarlo con exactitud requiere sostener al mismo tiempo dos versiones de la misma persona. La que estaba sentada frente a mí leyendo esos papeles y la que me había dicho buenos días esa misma mañana antes de levantarse de la cama. Llegué al último documento de la carpeta y lo dejé sobre la mesa. Encarni tenía las manos quietas a ambos lados de los papeles. No lloraba, no había levantado la voz. Me miraba con una expresión que yo no había visto nunca en 40 años de cara conocida, algo parecido a la rendición, pero con un fondo que aún no terminaba de ceder del todo. Y entonces dijo algo que no estaba en ninguno de mis cálculos. Dijo: «Necesito que sepas que esto no empezó por el dinero. Esto no empezó por el dinero». Las palabras quedaron suspendidas sobre la mesa, entre los documentos y el café que ninguno de los dos había tocado desde que ella se sentó. La lluvia seguía golpeando el cristal de la ventana con esa insistencia blanda y continua de los sábados de otoño en Zaragoza. Yo la miré sin responder durante un momento, no porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que lo que venía a continuación no podía interrumpirse antes de que terminara. Había esperado demasiado tiempo para empezar a actuar antes de escuchar. «Entonces dime por qué empezó», dije. Encarnación mantuvo las manos quietas sobre la mesa, a los lados de los papeles. No apartó la mirada. Había algo en su postura que era diferente a todo lo que yo había visto en ella durante 40 años. Una especie de cansancio que no era nuevo sino antiguo, como si llevara mucho tiempo sosteniéndolo, y finalmente hubiera llegado el momento en que ya no tenía sentido seguir haciéndolo. Empezó porque durante mucho tiempo fui desapareciendo dentro de esta casa y tú no lo viste. No porque no quisieras verlo, sino porque estabas en otro sitio, siempre en otro sitio. Hizo una pausa corta, y un día me di cuenta de que había dejado de esperar que eso cambiara. No le respondí de inmediato, dejé que sus palabras ocuparan el espacio que necesitaban. «Eso explica por qué querías irte», dije al cabo de un momento. «No explica por qué construiste todo esto». Ella bajó los ojos hacia los documentos durante un segundo. Luego volvió a mirarme. «Tenía miedo», dijo.
Y fue la primera vez en toda esa mañana que su voz perdió algo de esa firmeza contenida que había mantenido desde que se sentó. Tenía miedo de llegar a los 60 años sin nada a mi nombre, sin nada que fuera solo mío. 40 años siendo la mitad de algo que en realidad era tuyo, Emilio. El trabajo era tuyo, el patrimonio estaba a tu nombre, hasta la casa la decidiste tú. La decidimos juntos. Tú decidiste el barrio, el piso, la hipoteca. Yo organicé las cajas cuando nos mudamos. Lo dijo sin rabia, con una precisión de quien lleva años midiendo las palabras exactas que querría decir y finalmente las tiene delante y ya no hace falta elevar el tono porque el tono no añade nada. Me quedé en silencio. Había algo en lo que estaba diciendo que no podía rechazar con facilidad, porque contenía una verdad que reconocía, aunque no me gustara reconocerla. No la justificaba. No convertía en aceptable lo que había construido durante 3 años con método y frialdad. Pero estaba ahí, y fingir que no lo estaba habría sido la misma clase de ceguera que ella me estaba describiendo. El miedo no construye sociedades limitadas, dije finalmente. El miedo no abre cuentas paralelas durante 17 años. Eso no es miedo, Encarni. Eso es otra cosa. Ella asintió muy despacio, y en ese asentimiento había algo que reconocí como la primera grieta real en lo que había sostenido hasta ese momento. Sí, dijo, tienes razón en eso. Lo que vino después fue más largo y más difícil de resumir que cualquier otra conversación que hubiera tenido en mi vida. Encarni pasó por varios registros distintos a lo largo de las 2 horas siguientes, no de forma dramática, sino con esa contención de quien ha aprendido a no exhibir lo que siente, porque exhibirlo siempre costó más de lo que valía. Hubo un momento en que intentó argumentar que las transferencias a la cuenta de Bernardo habían sido un acuerdo entre madre e hijo para gestionar sus ahorros personales, un argumento que se deshizo en menos de 2 minutos cuando señalé los importes acumulados y la cadencia sistemática de los movimientos. Hubo otro en que preguntó si podíamos resolver el asunto sin abogados, sin documentos, entre los dos solos, como habíamos resuelto todo lo demás durante 40 años. Le dije que ya no era posible, porque el momento en que eso habría sido posible había pasado hace bastante tiempo. Y hubo un momento, cerca del final de esa conversación, en que se quedó en silencio durante casi 1 minuto completo, mirando los documentos extendidos sobre la mesa, y dijo algo que no esperaba. ¿Cuándo lo encontraste? La semana que te fuiste a Salamanca. Cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió había algo diferente en su expresión, algo más parecido al peso real de lo que había hecho que a cualquier otra cosa que hubiera mostrado hasta ese momento. El cuaderno, dijo, detrás del ropero. Asintió una vez, lenta. Nunca pensé que lo encontrarías tú. Nadie que esconde algo espera que lo encuentren. Es la condición básica de esconder. No dijo nada a eso. Me levanté de la silla. Fui a la ventana. La lluvia había aflojado un poco, y la calle de abajo tenía ese brillo gris y mojado que le da a cualquier ciudad una apariencia de ciudad diferente, más desnuda. Me quedé mirando hacia afuera durante un momento antes de volverme. Valentín Serrano va a contactar con tu abogado el lunes. Las transferencias se van a revertir mediante acuerdo extrajudicial o por vía judicial si es necesario. El expediente notarial está bloqueado y se va a anular. La sociedad que financiaste se va a liquidar con todas las consecuencias que eso conlleva para Alcántara. Me apoyé en el marco de la ventana. Tienes hasta el lunes para decidir si esto se resuelve de forma ordenada o de la otra manera. Valentín te explicará los detalles. Ella no contestó. Tenía las manos sobre la mesa y miraba un punto entre los documentos y el borde de la madera. Ese punto sin objeto concreto donde la vista va cuando la cabeza está en otra parte. ¿Y Bernardo? Preguntó en voz baja. Eso lo resuelvo yo. 2 días después, el lunes por la mañana, le mandé un mensaje a Bernardo diciéndole que necesitaba verlo esa tarde. Me respondió a los 20 minutos con 1 hora y el nombre de la cafetería donde habíamos comido semanas atrás. Llegué primero, pedí agua. Lo vi entrar por la puerta con esa seguridad de movimientos
que siempre había tenido y que en ese momento me resultó más visible que nunca. La seguridad de alguien que todavía no sabe exactamente lo que le espera, aunque intuye que algo ha cambiado. Se sentó, me miró, buscó en mi cara alguna señal que le dijera en qué territorio estaba pisando. «¿Qué pasa?», preguntó. Saqué el sobre del bolsillo interior de la chaqueta y lo puse sobre la mesa frente a él. Un sobre blanco, cerrado, con su nombre escrito a mano en el centro. «Ábrelo». Lo cogió despacio, lo abrió con cuidado, con los gestos de quien no quiere parecer que tiene prisa aunque la tiene. Sacó las 2 páginas. Empezó a leer. Lo que contenía el sobre era la carta que Valentín había redactado siguiendo mis instrucciones al detalle. 2 páginas en lenguaje claro y sin adornos. En la primera, un resumen de lo que había documentado: las transferencias, la cuenta de destino, su papel en el expediente notarial, las reuniones en el bufete Alcántara. En la segunda, las consecuencias concretas en plazos concretos. El contrato de uso del apartamento donde vivía, que estaba a mi nombre, quedaba rescindido en 30 días. El acceso a la cuenta familiar se cancelaba al cierre de esa misma semana. El seguro médico que yo pagaba desde que era estudiante se daba de baja en el plazo reglamentario. Bernardo leyó las 2 páginas hasta el final. Luego las bajó sobre la mesa sin doblarlas y me miró. Durante casi un minuto, ninguno de los dos habló. La cafetería tenía el ruido de fondo habitual de un lunes por la tarde, voces de otras mesas, el sonido de tazas, la radio a un volumen que no molestaba. Dentro de ese ruido, entre Bernardo y yo, había un silencio del tipo que no se puede rellenar con palabras porque no hay palabras que se ajusten a lo que los dos sabemos en ese momento. Vi pasar algo por su cara. No fue culpa exactamente, ni tampoco la defensiva que me había preparado para encontrar. Fue algo más parecido al reconocimiento, brevísimo, como una rendija que se abre y se cierra antes de que la luz entre del todo. Y luego la expresión volvió a cerrarse, y lo que quedó fue algo más neutro, más difícil de leer. Dobló las 2 páginas, las metió en el sobre, se levantó. Antes de girarse me miró una vez más. Abrió la boca ligeramente, como si hubiera algo que quería decir y estuviera midiendo si tenía sentido decirlo. No llegó a decirlo. Cerró la boca. Asintió una vez, apenas perceptible, el gesto mínimo de quien acusa recibo de algo sin estar dispuesto a pagar el precio de reconocerlo en voz alta. Se fue hacia la puerta. Lo vi cruzar el cristal y perderse en la calle. No se volvió. Me quedé sentado en la cafetería con el vaso de agua sin terminar delante, mirando la puerta durante un rato después de que desapareciera. El camarero pasó junto a la mesa y me preguntó si quería algo más. Le dije que no, gracias, que enseguida me iba. En las semanas siguientes el proceso fue exactamente como Valentín había anticipado. Encarnación eligió la vía extrajudicial, que era la más sensata dado el peso de la documentación que yo tenía, y su abogado y Valentín llegaron a un acuerdo en 3 reuniones. Las transferencias fueron devueltas íntegramente a la cuenta conjunta, que quedó congelada hasta la resolución completa del proceso de separación de bienes. El expediente notarial fue retirado por la propia parte solicitante antes de que Valentín tuviera que forzar su anulación por vía judicial. La sociedad limitada de Alcántara, sin el respaldo de la cuenta que la había financiado, y con los documentos que Jacinto había recopilado apuntándole directamente, inició su proceso de disolución voluntaria en menos de un mes. Bernardo devolvió las llaves del apartamento el último día del plazo, sin llamar antes, dejándolas en el buzón dentro de un sobre sin nota. No hubo ninguna otra comunicación entre nosotros después de la cafetería. No sé si eso cambiará con el tiempo. No sé muchas cosas sobre lo que viene y he aprendido a ser honesto sobre esa ignorancia en lugar de llenarla con suposiciones. El cuaderno azul está ahora en el cajón del escritorio del estudio, con llave. Valentín me recomendó conservarlo como documentación durante el tiempo que dure el proceso legal. Cuando termine todavía no sé qué haré con él. Hay noches en que pienso en tirarlo sin abrirlo por última vez, y hay otras en que pienso que guardarlo
es la única forma honesta de no fingir que aquello no ocurrió. Hay 3 cosas que guardo de todo esto que no se pueden ordenar en ningún dossier. La primera es la frase de Encarni en la cocina, hace 2 años, con el trapo en la mano y esa expresión que interpreté como cansancio pasajero. Emilio, a veces pienso que construimos todo esto para nada. No era el cuaderno hablando en voz alta como pensé cuando lo leí. Era algo anterior al cuaderno. Era el sedimento de muchos años de silencio acumulado que por un momento encontró la rendija suficiente para salir. Y yo cerré esa rendija sin saberlo y seguí recogiendo los platos. La segunda es el cuaderno en sí, no el contenido, sino el hecho de que existiera ese cuaderno y no los otros. Encarni llevaba décadas escribiendo en cuadernos que tiraba sin mirarlos 2 veces. Ese cuaderno azul lo guardó, lo escondió, lo protegió durante 3 años. Hay algo en eso que me dice que alguna parte de ella necesitaba que existiera un registro, que hubiera un testigo, aunque fuera de papel, de lo que estaba haciendo y por qué. No lo he resuelto del todo. No creo que vaya a resolverlo. La tercera es la complicidad cerrada entre ella y Bernardo, esa que yo había visto durante décadas y atribuido a la dinámica natural de madre e hijo único. Ahora sé que tenía otra capa debajo. Pero también sé que no toda la complicidad que existió entre ellos se construyó sobre lo que encontré en esos documentos. Hubo 35 años de otra cosa antes. Eso también es verdad, aunque me cueste sostener las 2 cosas al mismo tiempo. Rosario me llamó el sábado después de que todo se cerrara. Me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba bien, que era la respuesta más honesta que tenía disponible en ese momento. Ella se rió un poco, con esa risa suya que significa que sabe exactamente lo que hay detrás de lo que acabo de decir y que no me va a presionar para que lo diga de otra manera. «Llama cuando quieras hablar», dijo, «aunque sea tarde». «Lo sé, gracias». Para eso estamos. Esta mañana me desperté en el mismo apartamento de siempre, en el mismo dormitorio con la ventana que da al patio interior. El ropero sigue en el mismo sitio, aunque ahora hay algo diferente en la forma en que lo miro cuando paso junto a él. La cama estaba en silencio a mi derecha. No había nadie que me dijera buenos días antes de que terminara de abrir los ojos. Me quedé unos minutos mirando el techo antes de levantarme. Pensé en las 40 mañanas que no puedo releer de la misma forma, en las que vendrán sin ese saludo que conocí desde que tenía 23 años. En lo que se construye y en lo que no se puede deshacer aunque se quiera, y en lo que queda cuando se retira todo lo demás. Me levanté, fui a la cocina, preparé el café. Hay victorias que se ganan con todo lo que tienes y que de todas formas te cuestan algo que ningún juez del mundo tiene autoridad para devolverte. Eso no es una derrota. Es solo la verdad entera de cómo funcionan algunas cosas, y aprender a sostenerlas sin que te aplaste es a los 63 años lo más parecido a la serenidad que he conseguido encontrar.